Comprender las diferencias y características de los problemas que enferman nuestra sociedad y cómo manejarlos adecuadamente para mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan es lo que a continuación compartimos en las sabias recomendaciones del pastor Rafael Felo Vázquez en Desafíos Actuales. Muchas bendiciones en este lunes que nos regala el Señor, este comienzo de semana 23 de septiembre del año 2024. Qué bueno podernos conectar nuevamente, estamos en vivo, qué bueno saludarte, qué bueno poder conectarnos, interactuar a través de lo que podamos compartir, dialogar juntos en este día. Muchas bendiciones nuevamente, un abrazo solidario, saludos a todos los que en momentos me escriben fuera del programa de cómo les ha ayudado o les ha bendecido lo que hemos hablado. Un saludo a los grupos de maestros de la iglesia de Royal Town que estuvimos el sábado en un retiro con ellos, compartiendo un tiempo espiritual, un tiempo hermoso y un tiempo de camaradería juntos, allí con un asopao que comimos al final del retiro. Un saludo enorme a la hermana Isabel y a todo su grupo de trabajo, el pastor Marco. Hoy estamos en tu programa Desafíos Actuales. Es la propuesta radial de todos los lunes a las 9 de la mañana y nos sintonizas por la emisora que te hace bien, 96.9, y a través de las redes sociales, tanto de la emisora como las mías personales. Y en las noches se retransmite por EBN, canal de la organización. Así que te damos gracias por escucharnos, te damos gracias por atender este espacio y por ser parte de este espacio. Hoy, en este desafío que vamos a trabajar, es ¿quiénes somos en Cristo? Hay un tema muy recurrente en los últimos años y es robo de identidad. El robo de identidad es un concepto muy moderno, donde personas utilizan tu seguro social para hacer gestiones y transacciones a nombre tuyo y te enteras después que alguien ha robado tu identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Si yo te pregunto tu nombre, todos saben su nombre, todos saben su apellido, todos saben quién es su papá, o la mayoría sabe quién es su papá y quién es su mamá, etc. Ahora, ¿cuál es tu identidad en Cristo? Tú sabes lo que somos en Cristo, para dónde vamos en Cristo, qué hacemos en Cristo, qué se compone esta nueva criatura, cuánto sabemos, ¿verdad?, para dónde vamos, porque hay personas que no saben para dónde van, aún estando en la iglesia. He leído a veces en Facebook comentarios, donde quiera que estés, espero que descanses en paz, de gente cristiana hablando de un familiar. Y cuando tú no sabes para dónde vas, hay un problema de identidad. La pregunta, y todo cristiano debe saber y entender, que al momento de morir, o vas a la eternidad con Cristo o a la eternidad sin Cristo. Y eso es una realidad. Ahora, nuestra identidad es algo extremadamente valioso. Si no sabemos quiénes somos, tampoco sabremos para dónde vamos. Y como cristianos que hemos nacido de nuevo, por medio de la fe que tenemos en Jesucristo, tenemos tres cosas nuevas. Tenemos una identidad nueva, un propósito y un destino. Y yo tengo que conocer que cuando yo vengo a Cristo, tengo una identidad, tengo un propósito y tengo un destino. Y dentro de esa realidad, nuestro enemigo se ha encargado de distorsionar mi identidad. Porque si distorsiona mi identidad, distorsiona mi destino. Distorsiona mi propósito. Entonces el enemigo ha venido a traer una confusión en identidad, con mentiras, con falsas creencias, anulando toda la efectividad y el poder que hay en nuestra vida por esta nueva creación, por esta nueva identidad. Esto ha ocurrido desde siempre. Él va a intentar robar lo que tú eres en Dios. Él va a intentar robar quienes somos en Dios. Y desde Génesis capítulo 3, versículo 5, fue su estrategia. Engañó a la mujer distorsionando su identidad. ¿Cómo? Porque él le hizo creer a la mujer, te dijeron que si comías, morías. Yo te digo que si comes, serás como los dioses. Al día de hoy, también podemos ver
que en Mateo capítulo 4 hace el intento con Jesús, el mismo intento. Si me adoras, te doy los confines de la tierra. Si me adoras, hago esto contigo. Esa es la misma estrategia. No ha cambiado. En el siglo XXI sigue usando la misma estrategia. Satanás continúa atacando el área de la vida del creyente porque sabe que mientras más lejos estemos de nuestra identidad, más cerca estamos de nuestro fracaso. Por consiguiente, estará usando la misma estrategia que ha usado siempre. Aquí tenemos que ser más funcionales, más alertas de que es la misma estrategia que está usando, que la logró con Eva, no la logró con Jesús, y estamos proclamando que tampoco la logra contigo ni conmigo, creyendo eso, que si distorsionan mi identidad, más cerca estoy del fracaso en mi vida espiritual. ¿Qué es identidad? El diccionario establece que la identidad es el carácter particular de la personalidad de un individuo. Es algo particular de cada uno. También el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que le caracteriza frente a los demás. Es lo que te distingue, es lo que te hace único, es lo que te hace especial. También el diccionario dice que es la conciencia que una persona tiene de sí misma y distintiva de los demás. Y ahí es que yo me quiero enfocar. ¿Cómo yo me autopercibo? ¿Cómo yo me identifico? ¿Cuál es la conciencia que yo tengo de quién soy en Dios? En momentos, el enemigo, usando personas a mi alrededor, personas hasta de mi familia, pueden ir distorsionando esa imagen de Dios. Y ahí es que tenemos que estar muy claros y conocer lo que Dios tiene para con nosotros. En los últimos tiempos, en los últimos años, en estas últimas décadas, la palabra de identidad ha tomado una relevancia muy significativa porque hay una crisis de identidad en términos generales. Escritores como Pablo Coelho y otros escritores seculares se han hecho millonarios con libros de buscar la identidad, porque hay una crisis de identidad. Hay una película que hizo un famoso artista chino, Jackie Chan, que se llama ¿Quién soy yo?, que se paraba en un poste a decir ¿quién soy yo? Y hoy tenemos una población que no sabe quiénes son. Una población distorsionada en su pensamiento, distorsionada en su identidad, distorsionada en su conciencia de lo que son ellos mismos. Y eso siempre ha ocurrido en este tiempo más todavía, pero me preocupa que eso ocurra dentro del cuerpo de Cristo cuando yo no pueda identificar quién soy yo en Cristo. Los conflictos que sufre la humanidad, las presiones sociales, van a causar todo este tipo de crisis. Han creado una confusión psicológica, han creado un trastorno de la conducta increíble y la identidad que fuimos creados en Cristo a veces se distorsiona. Estaba viendo, creo que fue un video, un Reels la semana pasada, de un hombre de 50 y tantos años que se autopercibe un bebé de 2 años y con ropa de bebé, chupando bobo, en una cuna, durmiendo en una cuna especialmente para él. Porque lo que ha ocurrido en el mundo ha distorsionado la crisis, ha ampliado, la crisis que tenemos de identidad. Y tenemos un problema severo. El problema es más severo cuando el gobierno pretende que yo acepte como normal algo que es incorrecto en cuanto a la percepción de su personalidad. Y de eso no vamos a hablar hoy, sino de lo que pasa acá al lado, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Los seres humanos han estado tratando de resolver su problema eterno de una identidad psicológica que no la encuentran. Pero no se han dado cuenta que el problema de la crisis de identidad, que el problema de esa identidad psicológica es porque no tienen o porque les falta identidad espiritual. El asunto es que la realidad todo se relaciona a una falta de identidad espiritual. Por eso es este desorden de saber quién soy yo. El hombre perdió primero su identidad espiritual cuando pecó, pero en Cristo se restableció esa identidad. La Biblia establece, Pablo establece que ahora somos nuevas criaturas. Y yo quiero decirte de forma puntual, lo he dicho anteriormente, cuando vienes a Cristo no es para hacerte una mejor persona. Cuando vienes a Cristo no es para hacerte una mejor versión de ti.
no es para hacerte un mejor papá, una mejor mamá. Cuando vienes a Cristo es que te hace nuevo completamente. Es una nueva criatura. El Evangelio no es un curso de autosuperación. El Evangelio no es un curso de autopercepción correcta. Eso es lo que hace el gobierno y la sociología. En Cristo es una transformación completa. El asunto es que tenemos gente en nuestras congregaciones que, como no tienen una correcta identidad espiritual, todavía tienen problemas de su identidad y se convierten en personas violentas, en personas que no se comportan de forma correcta porque no han tenido una concepción correcta de quiénes son en el espíritu. El hombre fue creado desde el comienzo para ser un ente social, para ser un ente psicológico y para ser un ente espiritual. Lucas habla del primer Adán, ¿verdad? De nuestro padre Adán, que era el Hijo de Dios. La identidad de Adán, y tenemos que hablar de Adán porque la identidad de Adán provenía de Dios. Por lo tanto, la identidad que tenemos nosotros ahora en Cristo también proviene de Dios. ¿Cuál es el asunto con Adán? Que Adán fue engañado. Y al ser engañado desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios perdió su identidad. Nosotros yo creo que no hemos entendido el valor de la pérdida de Adán. Adán fue creado inmortal. Adán no iba a morir. Adán no iba a tener enfermedad. Adán era el Señor de la naturaleza. Si ha existido un superhéroe, era Adán. Si ha existido en la historia un superhéroe, era Adán. Pero fue engañado, distorsionada su identidad. Cuando Dios se acerca y le dice, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Lo que ocurre es que no estaba el Adán que él creó, porque el Adán que después que pecó se distorsionó, cambió la identidad por causa del pecado. Y ahora que nosotros heredamos el pecado original, tenemos que regresar a Cristo para lograr tener la identidad correcta. Por eso cuando Adán peca se ven desnudos, desprovistos de la identidad que tenían. Nunca en la historia el reino de los cielos y el reino de la tierra caminaban juntos hasta que Adán pecó. Después de ahí nunca más ha ocurrido. Dios bajaba a hablar con Adán. Dios se movía a hablar con Adán. El cielo se unía a la tierra. Hoy tenemos que hacer ayunos, oraciones, congregarnos, adorar, para lograr tener contacto con el reino de Dios. Pero eso lo perdimos por causa de la pérdida de la identidad espiritual que tenía Adán. Con una pregunta sencilla que le hicieron a Eva. Te dijeron que si comías ibas a morir. Yo te digo que si comes vas a ser como los dioses. Y Eva confundió lo que era. Y eso lo transmitió a Adán, y Adán también sucumbió al engaño. Cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde su identidad, pierde su propósito, pierde la razón de ser, tuerce su destino y entra en confusión. La comunión, esa común unidad, la comunión que había entre Adán y Dios se rompió porque se dañó la identidad. El pecado había marcado la diferencia, había establecido la separación. Adán ya no se parecía al Padre. Adán había perdido su identidad. Y tienes que entender que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando peca, Adán pierde esa semejanza de Dios, pierde esa identidad. Y tenemos que restablecerla en Cristo. La identidad del hombre que Dios creó, la original, esa naturaleza original del ser humano, era un ser a la imagen, a la semejanza de Dios mismo, Rey y Señor de toda la tierra, así como Dios era el Rey y Señor del cielo, y que debía llenarla de seres iguales a su identidad, debía reflejar la gloria del Padre y su Creador. Esa fue la función de Adán. 4 cosas que quiero repasar en este día. Cuando dice en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Número 2, conforme a nuestra naturaleza. Número 3, que señoree sobre toda la tierra. Y número 4,
que llene la tierra y la sojuzgue. Y yo quiero hablarte de esos 4 principios que tienen que ver con esa identidad original, porque en la realidad que tenemos de una identidad nueva en Cristo, tenemos que trabajar esos 4 principios. Recuerda que el tema para hoy, en este desafío que tenemos, es cómo nuestro enemigo ha querido robar nuestra identidad. No saber quién yo soy en Cristo. No saber qué soy en Cristo. No saber mi posición en Cristo. Y entonces tengo que entender los 4 principios que te acabo de mencionar, que comenzaron en Génesis capítulo 1. Primer principio: creamos al hombre a la imagen de Dios. Permíteme trabajar, porque en el pensamiento generalizado, para la gente normal, Dios es una persona con 2 ojos, 2 manos, una nariz, una boca. Dios no es un ser con características humanas. Dios es inmanente, eterno, infinito, invisible. Es un ente, es un ser que en nuestra naturaleza humana, en nuestro conocimiento humano, se nos haría casi imposible entenderlo. Por eso los escritores bíblicos le dan formas humanas para que nosotros lo podamos entender en nuestro limitado razonamiento de quién es Dios. Así que cuando habla de la espalda de Dios, los ojos de Dios, el hueco de la mano de Dios, no es literalmente de que Dios tenga 2 manos y 2 ojos. Es un ser que no tiene una forma humana, pero tenemos que entenderlo de forma humana para poder comprender el significado de su cuidado, protección, su presencia, su gracia en medio nuestro. Cuando hablamos de imagen y semejanza, no es que tenemos los ojos de Dios ni la nariz de Dios. Vamos a ver a qué significa esto. Y el primero es la imagen de Dios. La imagen de Dios tiene que ver con las capacidades, como es el razonamiento, el pensamiento, la personalidad, el intelecto, la capacidad de relacionarnos, el escuchar, el hablar, el comunicarse. Esa es la imagen de Dios. Esa es esa capacidad creativa, esa capacidad de hacer proyectos. Es la capacidad de la palabra viva, eficaz, para hacer todo lo correcto. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, es la capacidad que tenemos de crear cosas, de razonar cosas, de entender cosas. Dios nos dio la capacidad, a diferencia del resto de la creación, de la parte cognitiva, del pensamiento crítico, de lo que es el razonamiento correcto, porque los demás mamíferos pueden aprender alguna conducta, pero no tienen la capacidad de razonar, la capacidad del análisis crítico. Esa imagen de Dios es la capacidad que tenemos de tener una palabra efectiva, de tener creación en nuestras manos, de poder tener razón correcta, análisis y poder trabajarlo. Esa es la imagen de Dios. No son los ojos ni las orejas de Dios. Es esa capacidad. El segundo principio es un corazón conforme a la semejanza de Dios. La semejanza de Dios tiene que ver con las cualidades morales, como es el amor, la misericordia, la justicia, la santidad, la verdad, todas las que son relacionadas con el Espíritu. También entran los dones que le dieron a los hombres la libertad de actuar, de decidir por sí mismos, de estar libres, de tener libre selección, libre albedrío, de escoger la voluntad. Esa es la semejanza a Dios. Ese es un atributo del Padre. Tengo la imagen de Dios, que es mi capacidad cognitiva, que es mi capacidad de razonamiento, mi capacidad creativa, y la semejanza de Dios es mi cualidad de las cuestiones morales y emocionales, de las cuales yo tengo capacidad de tener y ascender. El tercer principio es que fue creado el ser humano para señorear toda la tierra. Dios creó al hombre para que fuera el agente del reino de Dios en la tierra, para gobernar, para someter la creación de forma correcta. Dios nos hizo socios participantes de su gobierno aquí en la tierra. Señorear significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo.
el hombre tenía el poder para ordenar, señorear la naturaleza. Dios es el creador y le entregó al hombre ser el señor de la creación que él hizo. Éramos agentes valiosos para Dios. Esa es la identidad que Dios le dio al ser humano. Por eso es que te digo que la pérdida es grande, porque dio la capacidad de que la creación que él hizo, el hombre la pudiera enseñorear. Era que fuera un mayordomo efectivo de lo que Dios había creado. Y cuando hablamos de Génesis, todo lo que creó era bueno. Todo lo que creó era bueno. Así que en el transcurso de la vida, el enemigo también ha distorsionado este principio porque no hemos sido buenos administradores de la creación de Dios. El calentamiento global, el aumento que tenemos en las tormentas es causado por la mala manipulación del hombre de los recursos que tenemos, la contaminación ambiental. Así que no hemos sido tampoco buenos mayordomos de la creación, buenos señores de la creación, de algo que tiene que ver con la identidad que Dios nos dio. Y el cuarto principio que sacamos de Génesis capítulo 21 es que fuimos destinados para llenar la tierra y sojuzgarla. La capacidad productiva, la capacidad de producción. Dios creó al hombre para que llenara la tierra con seres semejantes a él, que pudieran reproducir a la misma identidad que Dios le dio a nuestros padres. Pero yo quiero tocar un punto aquí, porque podemos quedarnos con el pensamiento llanito y infantil de que llenar la tierra solamente es añadir un ser humano más. Llenar la tierra es llenarla de gente que se parezca a Dios. Y aquí es cuando la identidad se distorsiona. Porque no solamente es tener hijos. Hay hijos espirituales que también tenemos que producir. Hay una palabra en los evangelios que es bien interesante. Hay un escriba que le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y si alguien te dice, ¿qué tengo que hacer para ir a tu iglesia? ¿Qué tengo que hacer para ser miembro de tu iglesia? Tú le vas a dar los pasos que tiene que hacer para ser miembro de tu iglesia. Tienes que convertirte, coger discipulado, te vas a bautizar, vas a hacer esto, lo que tengas en tu iglesia. Pero cuando el escriba le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Jesús no le da ningún requisito. Y le dice, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, y el Hijo del Hombre no tiene ni una cabeza donde recostar su sien. Y parece un comentario grosero, porque si estoy diciéndote qué hago para seguirte y tú me contestas de animales, parece que no fue muy correcto. Pero Jesús contestó correctamente. Las zorras solamente van a la madriguera cuando van a parir. Las aves solamente hacen nidos cuando van a empollar la nueva cría. Mientras no están en tiempo de empollar o de nacer nuevos pájaros, las aves duermen en las ramas. Así que el nido y la madriguera es un lugar de reproducción. Y Jesús le está diciendo, los animales se están reproduciendo, pero yo no encuentro dónde reposar mi sien, mi cabeza. Y Cristo lo que está diciendo, estoy buscando a alguien que me replique, a alguien que yo le dicte a su conocimiento, a su cerebro, a su corazón, quién yo soy, y se convierta como yo. Así que lo que estamos viviendo es que el hombre tampoco ha entendido que llenar la tierra es esta actividad urgente de que alguien más se parezca a Cristo. La orden no es que retengamos los hermanos en la iglesia para que no se vayan. La orden no es que hagamos actividades para que los hermanos no se vayan de la iglesia. Es responsabilidad de cada hermano permanecer en el amor de Dios. La orden es ir y hacer discípulos. Es ir y hazlos como yo. Entonces, el principio que Dios le dio a esa identidad, yo quiero que tengas la capacidad cognoscitiva de análisis, razonamiento, pensamiento crítico, creatividad,
quiero que tengas una semejanza en cuanto a las cuestiones morales como el amor, la justicia, la misericordia. Yo quiero que señorees correctamente lo que es lo que yo he creado, pero también yo quiero que llenes la tierra con gente que se parezca a mí. Gloria al nombre del Señor. Así que la imagen y semejanza de Dios, señorial sobre la tierra, impondrían una autoridad sobre la naturaleza. El asunto es que al yo no tener esa identidad correcta, yo no ejerzo correctamente esos 4 principios en lo que Dios me dio para hoy como iglesia de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿quién soy yo en Cristo? ¿Por qué soy como soy? ¿A quién me parezco? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y esas interrogantes lo que hacen es buscar una identidad perdida. Por eso, la única respuesta se encuentra en un único lugar y en una única persona, nuestro Creador, el Padre, nuestro Dios. ¿Quién yo soy en Cristo? En Cristo todas las cosas son restauradas. Solo en Él podemos recuperar nuestra identidad perdida. La Biblia establece claramente que somos lo que tenemos y lo que podemos hacer en Cristo. Dice más la Biblia en Proverbios, lo que el hombre es en su corazón, eso él es. Por consiguiente, yo necesito estar convencido de quién soy en Cristo. ¿Cuál es el problema? Satanás ha venido a distorsionar esa imagen, haciendo que tengamos una imagen superior o haciendo que tengamos una imagen inferior a lo que Dios quiere que seamos. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que se le fue dada. Cuando yo no tengo claro quién soy yo, qué hago aquí, que yo soy la imagen, semejanza de Dios, que me dio autoridad para señorear la tierra y multiplicarnos en la tierra, y no entiendo esa realidad, el enemigo me tiene entretenido con algo que yo no soy. Por consiguiente, es importante esa pregunta que es para el día de hoy, ¿quién yo soy en Cristo? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué soy como iglesia? ¿Cuál es mi función como iglesia? Porque el día que yo entienda, no que sepa, que yo entienda mi identidad espiritual, ese día será súper efectivo en lo que es el reino de Dios. Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes. En tu programa Desafíos Actuales, el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Qué bueno saludarte nuevamente, qué bueno que continúas conectado con tu programa, esta oferta radial de tu emisora que te hace bien, 96.9. Hoy, 23 de septiembre del año del Señor 2024, el desafío que estamos tratando es el robo de identidad espiritual. Como dice el programa, estos desafíos son retos que nos enfrentamos, buscamos alternativas de cómo trabajarlos, y en la primera media hora estuvimos hablando de qué implica esa identidad espiritual, qué es lo que tiene, qué contiene bíblicamente, cuáles son los parámetros de esa identidad espiritual y cómo prevalecer para que nuestro enemigo no nos confunda en esa identidad. Ahora, en estos últimos minutos, quiero compartir contigo lo que la Biblia dice que tú eres, lo que yo soy, lo que somos. Y si alguien anota, este es el momento de anotar, te voy a dar 35 cosas que la Biblia dice que yo soy, para que el enemigo no venga a tratar de distorsionar la imagen que yo soy en Cristo, no venga a distorsionar lo que yo soy en el Señor. Como te dije al finalizar la primera media hora, a veces el enemigo ha querido trabajar con nosotros y nos hace ver una imagen superior o una imagen inferior a lo que Dios quiere para con nosotros. Y voy a comenzar, muchas de ellas tú las conoces porque las he escuchado muchísimas veces en la iglesia. Vengo a recordártela, quién tú eres en Dios. Y empezando, Mateo capítulo 5 me dice que yo soy la sal de la tierra. Y la sal no solamente preserva, no solamente da sabor, la sal también da sed. Así que somos la sal de la tierra. Mateo también 5 me dice que yo soy la luz del mundo.
del mundo. En unas tinieblas que hay, la iglesia tiene que alumbrar, tiene que hablar, tiene que dejarse sentir, porque una lámpara no se esconde después que está prendida. Juan capítulo 15 dice que yo soy amigo de Cristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Un amigo es alguien cercano que estamos con él. También Juan 15 dice que yo soy elegido por Cristo para llevar fruto. Así que Él me eligió para hacerlo. Romanos capítulo 6 dice que yo soy siervo de la justicia. Alabado sea el Señor. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Alguien que voluntariamente se entrega para servirle a algo. Romanos también capítulo 6 me dice que yo soy siervo de Dios. Hoy la palabra siervo ya casi no se usa. La iglesia del siglo pasado usaba mucho siervo, Dios te bendiga. Hoy casi nadie usa la palabra siervo. Siervo es un esclavo, un entregado voluntario. Cuando los esclavos al año 7 se les daba libertad, si el amo había sido bueno, el esclavo se quedaba voluntariamente en la casa y pasaba a ser siervo. Así que somos siervos, esclavos voluntarios de Dios. Romanos capítulo 8 dice que somos hijos adoptados de Dios. Y al ser hijos tenemos derecho, herencia, porque ya no somos criaturas, somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 dice que yo soy heredero de Dios, coheredero de Cristo. ¿Sabe lo que implica esto? Que me van a dar lo mismo que le dieron a Cristo porque soy coheredero de Cristo. Heredo al Señor. Segunda de Corintios, yo soy nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, yo estoy reconciliado con Dios. Yo soy ministro de la reconciliación. Qué bueno saber eso. Segunda de Corintios capítulo 6, yo soy el templo del Dios viviente. Él habita en mí. Gálatas capítulo 3, yo soy el Hijo de Dios, Él es mi Padre. Eso me da autenticidad, me da paternidad. Gálatas capítulo 3, yo estoy bautizado en Cristo, he sido revestido de Cristo. Gálatas capítulo 3, yo soy uno con Cristo. Efesios capítulo 5, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, yo he sido resucitado y estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es importante que lo entienda. Cuando yo conozco mi posición en Cristo, cuando yo conozco mi identidad en Cristo, yo puedo estar enfermo en la tierra, en lo físico, pero en lo espiritual, yo estoy sentado en lugares celestiales. En la tierra yo puedo estar pasando una crisis emocional, una crisis familiar, una crisis económica, en lo físico, pero en lo espiritual, yo estoy sentado en lugares celestiales. Y esto es lo que mucha gente no puede entender porque no conoce su identidad espiritual. Aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando cada día, porque tú y yo estamos presentes, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Efesios 2 me dice que yo soy hechura de Dios, creado para buenas obras. Él lo hizo para gloria de su nombre. Efesios también capítulo 2 me dice que yo soy miembro de la familia de Dios. Efesios capítulo 3 me dice que el poder de Dios actúa en nosotros, actúa en mí. Efesios capítulo 4, he sido creado para la justicia y para la santidad de la verdad. Filipenses capítulo 1 y Colosenses capítulo 1 dice que yo soy santo. Colosenses capítulo 3 dice que yo estoy escondido en Cristo, en Dios. Gloria al nombre del Señor. Nadie me puede hacer daño. Yo estoy escondido en Cristo. Colosenses capítulo 3, yo soy escogido de Dios, santo y amado. Tesalonicenses capítulo 1, yo soy un elegido. Capítulo 5, yo soy un hijo de la luz y del día y no moro en tiniebla. Hebreos capítulo 3, yo soy participante de Cristo, comparto su vida. Primera de Pedro 2, soy piedra viva, sacerdocio santo. Y Primera de Pedro 2, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro dice que soy extranjero y peregrino en este mundo. Estoy temporalmente aquí porque tengo ciudadanía permanente en los cielos.
Primera de Pedro 5, yo soy enemigo del diablo. Primera de Juan 3, yo soy hijo de Dios y seré semejante a Cristo cuando Él regrese. Alabado sea el Señor. Primera de Juan 5, yo soy nacido de Dios. Cristo me guarda y el maligno no puede tocarme. Aprende a creer lo que tú eres. Cuando yo entiendo mi realidad espiritual, yo camino en una autoridad especial. No me creo mejor que nadie, pero yo estoy escondido en Cristo. Por consiguiente, toda aflicción que te está pasando, toda prueba que estás viviendo, Dios la ha permitido, pero te sigue escondiendo en Cristo, te sigue sosteniendo el Señor. Dice la palabra que eres cabeza y no eres cola. Dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, que nos amó. La palabra establece cuál es tu identidad. La palabra establece que nosotros no somos de los que retrocedemos. En Cristo hemos resucitado y con Cristo tenemos nueva identidad. La identidad original, la identidad espiritual. Mantenemos esa posición hasta que cobremos la herencia, hasta que tengamos la herencia eterna que nos espera en los cielos. ¿Sabe lo que dice Filipenses? Que en la nueva identidad, yo todo lo puedo en Cristo que me llena de fuerza. Yo soy aceptado por Dios en Cristo. Yo soy hijo de Dios y eso es mayúsculo, porque ahora tú eres aceptado por Dios. Yo quiero que entienda lo que tú eres. Nadie tenga más alto concepto de lo que debe tener. Pero tampoco, como cantaban algunos, que somos una porquería. Hay un coro que yo escuchaba de niño que decía, Señor, nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es con tu poder. Un coro que es totalmente antibíblico. Primero, porque la segunda parte, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es con tu poder, está en el Corán, no en la Biblia. Eso no es bíblico. Y lo primero, cuando dice, Señor, nada somos en el mundo. Te acabo de leer 35, y no hay los textos, te di más que la cita, 35 porciones bíblicas que dicen lo que tú eres. Eres sal, eres cabeza, eres vencedor, eres luz, eres linaje, eres siervo de justicia, eres colaborador de Cristo, eres el Hijo de Dios. Lo que somos en la tierra no es ahora para caminar orgullosos, no es para caminar con conciencia, que nada me puede dañar si Cristo no lo permite, porque yo estoy escondido en Él. Esto es una realidad terrible. Miren, más que vencedor, el más que vencedor no es el que pelea, el más que vencedor es el que disfruta lo que el vencedor peleó, y el vencedor se llama Cristo. Él fue el que peleó, Él fue el que trabajó. Yo siempre cuando hablo de más que vencedor, que pregunto, ¿qué es un más que vencedor? Pongo este ejemplo, parece cómico, pero es una gran realidad. Hace unos años atrás había un boxeador llamado Pacquiao, y Pacquiao venía a Las Vegas a pelear y ganaba millones de dinero. Hasta que se encontró con Mayweather, que destruyó la racha que tenía, pero Pacquiao era un boxeador terminado. Pacquiao era el que pasaba horas en el gimnasio. Pacquiao era el que tenía una dieta estricta. Pacquiao era el que se trepaba al ring a recibir golpes. Pacquiao era el que salía con el ojo hinchado. Pacquiao era el que salía con la ceja hendida. Pacquiao era el que cobraba el dinero. Y salía de Las Vegas con un cheque. Y llegaba a Filipinas y se lo entregaba a su esposa. Y su esposa lo depositaba y lo administraba. Pacquiao es el vencedor. Y la esposa es la más que vencedora. Cristo es el vencedor. Cristo fue el que cogió los látigos. Cristo fue el que cargó la cruz. Cristo fue el que recibió los clavos. Cristo fue el que recibió los insultos. Y fue al Hades. Y salió del Hades y se llevó cautiva a la cautividad. Y venció la muerte y venció el Seol. Cristo es el vencedor. Y nos entregó a la iglesia su victoria. Y ahora como iglesia yo proclamo la victoria de Cristo, no la mía. Yo soy más que vencedor. Aprende a hablarle a tu enemigo. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo la fuerza, pero el que habita en mí te venció. El que habita en mí te dio por muerto, está destruido. Y me dio la autoridad a mí de proclamar esa victoria. Cuando yo conozco que soy hijo de Dios, es que a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron nos dio la potestad de llamarlo papá,
de llamarlo papá. Esa realidad, yo he sido aceptado como hijo. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos comunión con Dios. Pero cuando Cristo murió y resucitó, rompió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Rompió la obstrucción que impedía que yo me accesara a Dios. Y ahora yo soy aceptado como hijo de Dios. Yo puedo entrar al trono de la gracia con libertad por medio de Cristo. Porque yo soy hijo de Dios, pero también yo soy el amigo de Jesús. Cuando tú entiendas que tú eres el amigo de Jesús. ¿Qué es un amigo? Un amigo no es un compinche. Un verdadero amigo, según se establece en sociología, es alguien que pueden pasar los meses o los años y cuando se ven es como si no hubiesen pasado los meses y los años. No es alguien que hablan todos los días. No, es que si pueden hablar todos los días, efectivo, buenísimo. Pero si no podemos por las circunstancias, cuando nos vemos, tomamos las conversaciones donde las dejamos. Sabemos, estamos pendientes de lo que pasa. Somos amigos de Jesús. Somos amigos de Jesús. Hemos sido justificados. Esa es tu identidad. Ahora tú eres santo porque hemos sido justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero más que eso, yo soy uno con Cristo. Por medio del Espíritu Santo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¡Aleluya! Estamos fundidos. Estamos unidos. Y cuando tú estás unido a Cristo, pasa la savia de Cristo. Es como dice Juan capítulo 15. Somos pámpanos que estamos injertados en la vid que se llama Cristo. Y cuando estamos injertados, la savia de Cristo, la esencia de Cristo debe pasar a través para nosotros. Y cuando hay tanta savia en nosotros, se tiene que producir el fruto. Un fruto es cuando un árbol tiene tanta savia por dentro que sale por el fruto. Mientras más fruto, más saludable. Por eso, al yo ser uno en Cristo, al yo estar injertado en Cristo, la savia de Cristo, la naturaleza de Cristo, va a mí y eso tiene que producir frutos. Y la Biblia habla de 4 niveles de frutos. Fruto, mucho fruto, más fruto y los que no dan fruto. Los 4 están en la iglesia. El asunto es que el que no da fruto va a ser cortado y echado afuera. Ese que no da fruto es que no sabe quién es en Dios. Está en la iglesia. Está injertado en la vid, pertenece a la iglesia, pero será cortado porque no da fruto. La savia no pasa porque no sabe su identidad en Cristo. Cuando yo conozco mi identidad, que yo fui hecho a imagen de Dios, a semejanza de Dios, para señorear la creación de Dios, para multiplicarme, hay una necesidad de ser funcional y esa necesidad va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Yo fui comprado por la sangre de Jesucristo y le pertenezco, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al ser comprado, le pertenezco. Somos de Dios 2 veces. Primero por creación y segundo por compra. Nos compraron con precio de sangre, y por habernos comprado y por permanecer en Cristo, glorificamos a Cristo. Amado, tú eres santo. Tú eres santo. Pablo establece, y cuando le escribe a todas las cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Yo quiero decirte que para la iglesia tradicional, los santos son gente que murió, que los han canonizado, que tienen imágenes a las cuales le oran. Los santos en Cristo no son así. Somos gente humana de carne y hueso que hemos sido regenerados, justificados, establecidos, santificados y caminamos delante del Señor. Así que los que están en la iglesia son los santos de ahora, de este tiempo. Caminemos a la altura de esa santidad y caminemos a la altura de nuestra identidad en Cristo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy parte de la cabeza, del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular y cada uno hace lo que les corresponde. Tengo acceso directo a Dios. Aleluya. Alabo a Dios porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu
al Padre y alabo a Dios que hoy no tengo que ir al sacerdote con un animal para entrar al cielo o entrar a hablar con Dios. Hoy en cualquier momento me conecto y tengo entrada al cielo, tengo acceso. Gloria al nombre del Señor. En nuestra casa, mis hijos tienen acceso a mi teléfono. Todos tienen la clave. A veces no me quieren dar las claves del teléfono de ellos, pero todos ellos tienen mi clave. Y cogen el teléfono y entran. Los nenes saben mi clave de mi tarjeta de ATH. Los nenes saben, y si yo los mando, no tengo que decir nada, tienen la clave para todas las cosas, porque son hijos. Tienen acceso. Hay libertad. Se sienten así, pues Dios nos dio el acceso. Dios nos dio la clave para que podamos entrar libremente a la presencia del Señor. Hemos sido perdonados todos nuestros pecados. Y quiero que entiendas esto, porque hay gente que el diablo ha distorsionado su identidad y los hace sentir falsa culpa. La culpa es un sentimiento real causado por una falla. La culpa es necesaria. Cuando yo peco, necesito sentir culpa para tener arrepentimiento. Pero cuando vengo a Cristo arrepentido y le pido perdón, mi culpa es quitada, mi culpa es borrada, he sido justificado y Él tira los pecados al fondo del mar, los echa hacia atrás y yo cambio de culpable a justificado. Y Dios me perdona inmediatamente. Pero el diablo coloca falsa culpa, que después que Dios te perdonó, tú sigues sintiendo la misma culpa y sigues pidiendo perdón por el mismo pecado. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que si tú le sigues pidiendo a Dios por el mismo pecado, tú haces a Dios mentiroso, porque le estás diciendo que no es capaz de perdonar tu pecado. Si sabes quién tú eres en Cristo, y tú sabes tu identidad, tú fallaste, tú vas arrepentido, le pides perdón a Dios, tú sabes que ya Dios te perdonó y ahora tienes que perdonarte a ti mismo, ser libre de culpa y caminar en la libertad, porque en Cristo hemos sido perdonados y esa es mi identidad. Y lo lindo de todo esto, quiero que sepas quién tú eres. Dios perfeccionará la obra que comenzó en ti, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Yo estoy seguro en Cristo porque Él lo va a perfeccionar. Soy libre de condenación para siempre. Cuando yo me mantengo en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y camino con eso, con libertad, con conciencia libre. Estoy libre de la condenación condenatoria del enemigo porque soy libre de eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Aleluya. Así que cuando el diablo viene a acusarte, reclama esto: yo he sido perdonado. Por consiguiente, no me puedes acusar. Que todas las obras obran para bien en conocimiento. Mi identidad es que sé de que sé, que para aquellos que aman a Dios, todo obra para bien. Por eso, cuando yo sé quién soy, en lugar de preguntar por qué me pasa esto, voy a preguntar para qué Dios lo permitió. Porque si yo sé que yo soy hijo de Dios, perdonado por Cristo, que tengo acceso a Dios, que soy colaborador de la justicia, que soy siervo de la justicia, que soy heredero de Dios, ahora sé que con esta identidad que tengo, todo lo que me ocurre obra para bien. Aunque yo no lo entienda, pues yo camino en una nueva dimensión y en lugar de tener quejas, yo alabo a Dios porque los procesos van a producir en mí crecimiento y bendición. ¿Sabes qué pasa con tu nueva identidad? Que nada te separará del amor de Cristo. En esta nueva identidad que tienes conciencia, en esta nueva identidad he sido ungido y sellado por Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Me confirmó y me ungió. Ando con la unción del Santo
y la unción del Santo permanece en nosotros. Pero hay algo más, quiero que lo sepas, que lo dije rápido, lo estoy puntualizando, de lo que dije rápido al principio, lo estoy puntualizando. Estoy escondido en Cristo. Dice Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué implica eso? Que no importa cómo sopla el viento, no importa cómo sopla la tempestad, yo estoy escondido en Cristo. Mi casa se hizo para que resistiera terremotos. No pensaba que íbamos a vivir terremotos, pero se hizo para eso. Vivo en San Germán y pastoreo en Parguera. Hace unos años, cuando empezaron los terremotos, empezaron en Parguera y en Guayanilla. Y entre Parguera y Guayanilla estaban los temblores. A principio, que empezaban los terremotos y las 5,000 y pico de réplicas que hubo en menos de 4 meses, los que somos de la zona del sur, de esa esquina del sur, lo vimos a diario. Cada día que temblaba, corríamos. Le decía a mis hijos, la casa resiste terremotos, no tengan temor. Pero mis nenes salían corriendo, hasta que se dieron cuenta que la casa resistía terremotos, que no se agrietó. De momento, en lugar de correr, se paraban en la pared, y luego ya no se paraban. La clave fue, si el aire se apaga, corran, porque la luz se va a ir con más de 7. Así que si no se apaga, sean acostados. Y aprendimos a confiar, con mucha precaución, con mucho cuidado, a no correr como corríamos antes, porque nos percatamos que la casa sí resistía terremotos. Yo quiero que entiendas, tú estás escondido en Dios. Y aunque venga un terremoto, tú estás escondido en Dios. Y aunque venga un maremoto, tú estás escondido en Dios. Camina con eso. Hay mucho más. La nueva identidad que tenemos en Cristo me hace caminar en libertad y me hace caminar en serenidad porque sé quién soy en Cristo. No permitas que el enemigo distorsione lo que tú eres, lo que somos en Dios. Recuerda, somos nueva criatura conforme a Cristo, a imagen del Señor. Qué bueno que estuviste con nosotros en este tu programa Desafíos Actuales, que es la oferta radial de 96.9, la emisora que te hace bien los lunes, y te espero el próximo lunes. Si este programa fue de tu bendición, te agradecería que lo compartas para que alguien más sea bendecido. Recuerda que nos puedes seguir buscando o siguiendo a través de la página de nuestra iglesia, en Facebook, IDDPMI, Parguera en Lajas, también en Instagram, y en la página personal de Facebook e Instagram, Rafael Felo Vázquez Urquía, o al teléfono 787-380-4849, 787-380-4849. Estamos para servirte, y mi oración siempre es que la bendición de Dios te alcance, que sea sobreabundante sobre tu vida, y que en todo momento tú sepas quién somos en Cristo, y actuemos bajo esa identidad. Dios te bendiga, excelente semana, muchas bendiciones. Triunfo 96.9 FM presentó Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez. Será hasta la próxima semana.